Hola amigos, bien, hoy es 25 de enero de 2017. Voy a complementar el capítulo de ayer sobre el fenómeno de la conducta criminal. Les hablé del sociólogo Zygmunt Bauman, recientemente fallecido, el cual tiene varias obras interesantes en relación con tópicos que les comentaba el día de ayer y que tienen o guardan una relación con un fenómeno que se ha presentado pues ya a nivel internacional, pues es lo que les decía, la paranoia, el miedo, como lo dice pues la sociedad contemporánea y sus temores. De igual manera citaba al criminólogo noruego Neil Christie, el cual también tiene unas obras en relación con el asunto pues de la problemática carcelaria en diferentes países del mundo. Hoy me voy a concentrar en el tema de la corrupción en Colombia. Yo sé que esto lo hago desde un punto de vista como criminólogo. Sé que me puede traer problemas como libre pensador que soy, y también rememorando pues a Miguel Servet, de quien les hablaba por allá en otra ocasión cuando estuve en Ginebra, Suiza, que había sido pues había sido muerto en la hoguera por orden de la Inquisición, auspiciado por Juan Calvino, por allá de 1500 en la Europa Central, cuando tuvo la entereza de irse en contra del dogma de la Trinidad. Pues bien, estas reflexiones que voy a hacer aquí pues son para que se piense por un momento qué es lo que está sucediendo realmente frente a este fenómeno delincuencial, que ya no solamente pues se da en las esferas o en los estratos más bajos, sino también a nivel de estratos altos. Antes de esto hago un preámbulo, pues como defensor público que soy en el programa de adolescencia aquí en Cali, Colombia, hace 2 años, siempre he manejado y tengo una estadística registrada en mis libros, y el común denominador pues son los homicidios, los hurtos calificados y agravados, los porte ilegal de armas, el concierto para delinquir, la extorsión, el homicidio selectivo. Eso es como lo más común. Pero no más, en las noticias recientes de ayer y hoy se está diciendo, y comienzo primero, el asunto de Estrabal. Aquí en el Valle del Cauca se han visto afectados por estos delincuentes que hoy están tras las rejas más o menos 300 vallecaucanos, cuando esta fábrica de estafas, así entre comillas, como lo ha titulado y se hace referido el fiscal general Néstor Humberto Martínez, pues se encargaban de hacer el gemeleo de esas libranzas, vendiendo a diversos inversionistas esos pagares. De allí la tumbada tan tremenda que se le han dado a mucha gente que, confiando sus dineros, pensionados, trabajadores, ama de casa, en fin, y gente que también ha confiado en estas personas depositando sus dineros, ahora se han visto estafados. Y se habla de más o menos 600.000 millones de pesos el desfalco
si no es más. Y entonces estos directivos, ahora sindicados, no solamente por concierto para delinquir, sino por estafa agravada, también por lavado de activos, también por captación ilegal de dineros, por no devolución de captación de dineros, también por enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera. Y en esa secuencia, no hace unos días, recientemente también se dio el escándalo de la corrupción de Odebrecht. Esta es una constructora que hizo pagos millonarios en varios países, incluidos en Colombia, coimas más o menos de 11 millones de dólares a fin de obtener concesiones y favores, no solamente de gobernantes, alcaldes, políticos, personas naturales. Y entre estos beneficios, a través de estas coimas o sobornos, y allí ya se da cuenta de el ex viceministro Gabriel García de Transporte, que se da cuenta recibió 6.5 millones de dólares en coimas para conceder durante el gobierno, fíjese bien, de Álvaro Uribe, catalogado o calificado por el señor presidente de ese entonces, Álvaro Uribe, de que era una persona extraordinaria, de distinguidas cualidades profesionales de la costa, y ahora está tras las rejas por aceptando el delito de interés indebido en celebración de contratos, cohecho y enriquecimiento ilícito. También el senador o ex senador Otto Bula, quien había recibido otra coima de 4.6 millones de dólares, y este señor, quien hasta había estado también encargado de una curul del primo de Álvaro Uribe, Mario Uribe, ahora a puertas también en la cárcel, en la picota, por este mismo asunto sobre al favorecer a esta constructora en la construcción de la Ruta del Sol, el sector 2. Y no hace mucho también se había dado cuenta en el 2012 el asunto de Interbolsa. Ahora este asunto de Extraval, catalogado y similar o tal vez peor, de mayor magnitud, frente a lo que sucediera con Interbolsa, en la cual pues ahora está Rodrigo Jaramillo y su hijo Tomás, y Víctor Maldonado y Juan Carlos Ortiz, procesados pues por este asunto de Interbolsa. Recordando también para el 2010 el caso del carrusel de la contratación en Bogotá, cuando era alcalde Samuel Moreno Rojas, y con los empresarios Miguel Nule, de los cuales pues conocemos ya ampliamente el asunto de los contratos, la celebración indebida de contratos, y la cantidad de asuntos de sobornos que se dio para la concesión de esta clase de obras. También a finales del 2015 y el año pasado, el asunto de Fidopetrol. Al fin, la antesala que hiciera un abogado de la costa, los magistrados de la Corte Constitucional, para que accedieran o se permitiera pues la tutela a favor, echando atrás una sanción en contra de Fidopetrol, y por lo cual entonces también hubo unos sobornos de los cuales están condenados ahora, no solamente Víctor Pacheco, pagando ya cárcel de 2 años por el delito de tráfico de influencias en la cárcel de Modelo en Bogotá, y también otra investigación que tiene por enriquecimiento ilícito. Y también por esto pues resultó el señor Elber Otero, quien se acogió a un principio de favorabilidad por el tráfico de influencias, ahora en libertad después de haber purgado un tiempo de cárcel.
Esto, ¿por qué lo traigo en la colación? Es para que nos demos cuenta que esto es lo poco que se conoce de tanta situación que se ha dado en Colombia durante estos gobiernos desde 1994 para acá, cuando Ernesto Samper Pizano, 1994 a 1998, Pastrana del 98 al 2002, después Álvaro Uribe durante 2 periodos hasta el 2010 y ahora otros 2 periodos de Manuel Santos hasta el 2018. El uno como el otro, es decir, Santos como ministro de Defensa de Uribe, ahora ese ministro, el ex ministro de Defensa, presidente de la República, y todas estas situaciones, de lo que tengo conocimiento por un correo que me ha llegado, es que Petro había hecho las respectivas denuncias en su oportunidad, pero habían sido tapadas. Ahora es que se viene a dar esta situación de el caso de la constructora Odebrecht, debido pues a que hubo la denuncia de quienes estuvieron a cargo inicialmente en Colombia, de un brasilero, y destapa esta olla con esta magnitud que ahora está involucrando y tiene a puertas de mandar a la cárcel a varios dirigentes que están involucrados en este asunto escandaloso. La cuestión es que, como les decía en el anterior video, siguiendo pues el pensamiento que expone Zygmunt Bauman en sus obras sobre el mundo del consumo, sobre esa sociedad contemporánea de consumista, y de cómo les decía que Zygmunt Bauman pues en estas obras da palabras más o menos a dar a entender sobre la sociedad consumista, que la persona que no trabaja pues no tiene dinero, y el que no tiene dinero no consume, y por lo tanto si no consume es una carga, entre comillas. Sociedad de consumo. Pero aquí hay algo importante que hay que rescatar, y es que uno debe hacerse la pregunta de por qué estas personas, o estos altos dignatarios, funcionarios, gobernantes, llegan a cometer esa clase de actos que van matriculados en un código penal, dentro de lo que conocemos como el injusto penal, unas conductas antijurídicas. ¿Qué le pasa en la cabeza a una persona de estas ahora que se descubre todas las propiedades que se le han dado a conocer del senador Bula? Y entonces, pues a propósito de todos esos sobornos, como político que ha sido en un congreso que desafortunadamente pues no hay que generalizar. Sin embargo, el concepto que tenemos en Colombia sobre la corrupción, de la cual ahora sacan las banderas los nuevos directores director de Fiscalía, el director de la Contraloría General, en fin, funcionarios que están tratando de dar transparencia a ciertas investigaciones con los resultados que deben arrojar a la luz pública. Pero la pregunta que se hace, que me hago yo, o la reflexión, es por qué
esas personas cometen esa clase de conductas que rayan obviamente en lo antijurídico. Pienso yo que es el móvil conocido como la crematístico. Crematístico significa un móvil por la avaricia, por la ansiedad de tener más y más. El ser humano es tan conflictivo en su ego que cada día la persona que se enriquece ilícitamente no se conforma con lo que tiene, sino que quiere más. Y entonces hago ese paralelo entre los delitos llamados de cuello blanco, los delitos de corbata, porque son pues asimilados a altos dignatarios, con el delito que comete la persona común y silvestre, el de a pie, el que está en los cordones en las cordones o las franjas de marginalidad. Le decía también que en Colombia la problemática carcelaria no da cuenta de ahora, sino ya de hace 30 años atrás. Les hablaba de la Ley Segunda de 1984 de descongestión judicial a nivel nacional, y aquí en Cali cuando se trataba de descongestionar la cárcel de Villanueva, hoy Villahermosa, que después construyeron Herón en Camundí, y está en la igual población de hacinamiento, ambas igual, superando el promedio que da para tener, por ejemplo, en Villanueva solo 1.500 personas, y ahora supera los 5.000. Por más que entonces salgan leyes en razón de política criminal tratando de descongestionar, es normal que se disparen esos índices, porque si salen 100, entran 200. Y eso es a la conclusión que llego después de mirar mi libro durante 2 años, mi libro Radicador de Procesos que llevo como defensor público en adolescencia, y haciendo el paralelo. Entonces, si eso se da en la jurisdicción de menores, igual en la ley 906 para adultos, igual problemática, porque las mismas estadísticas más o menos se maneja por igual, es decir, homicidios, extorsiones, hurtos calificados agravados, porte ilegal de armas, delitos de violencia intrafamiliar, lesiones, etcétera, extorsiones, secuestros, bueno, en fin. Pero hay otra clase de delitos, como los que les acabo de mencionar, del concierto para delinquir, pero entonces conexos con la cuestión de el enriquecimiento ilícito, el lavado de activo, el tráfico de influencias, la celebración indebida de contratos, delitos contra la administración pública, de servidores públicos, de funcionarios. Tratando entonces pues como de entender la problemática que tenemos hoy, 25 de enero del 2017, después de que 2 años atrás, cuando inicié haciendo estos videos, comencé fue con uno en la cárcel de Villahermosa para el enero del 2014, o sea, estamos a 3 años ya con la misma situación problemática de hacinamiento carcelario, y que pues les decía tal vez en otra ocasión que por razones de política criminal hoy sale una ley, mañana sale otra, y así entonces se detienen cambios bruscos por parte del Congreso, tratando de, por lo menos en razón de política criminal, de solucionar problemas. Y allí pues recientemente ya se ha despedido la última ley, que es la
1826 del 12 de enero del 2017, por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado. Esto venía tramitándose tal vez desde el 2014, 2015, y entonces no será en este momento que entremos a analizarlo, sino posteriormente, como les dije, para revisar pues cuál es la filosofía de esta ley y qué es lo que con ella se busca entonces solucionar o corregir, teniendo en cuenta pues la política criminal del Estado colombiano. Pero más que eso, el enfoque que quería hacerlo es en relación con la persona, la conducta o la acción que despliega estas personas, entonces frente para que den lugar a lo que está ahorita sucediendo y que cada día pues tenemos noticia de ello. Entonces pues es algo muy preocupante, que pienso yo que es un llamado de reflexión para que los entes interdisciplinarios, las instituciones públicas como privadas, se enfoquen a buscarle entonces ese tipo de análisis frente a la persona como tal. Desde allí, ¿qué es lo que está sucediendo al interior de las mismas familias, donde es la base fundamental de la sociedad, sobre los valores que se están inculcando no solamente en los colegios, sino también en las universidades? ¿Qué clase de profesional es que estamos sacando de las universidades? Médicos, abogados, ingenieros. Entonces, porque es allí donde se debe examinar si acá en esta legislación especial de adolescencia he tenido un contacto directo a la problemática social que se da al interior de la familia, que normalmente son monoparentales, o sea, que dependen es por la pirámide, está formada es por la madre y con ausencia de los padres, pero madres donde tienen que para poder subsistir, trabajar. Y entonces se dan unas problemáticas que son las que dan lugar a que este joven entre los 14 y los 18 años, que son los que se judicializan, se presenten todo este tipo de conductas, empezando por esas familias que viven en estos asentamientos o en estos barrios llamados pues marginales, por la problemática social, por su estado social precario o pues frente a esas necesidades particulares que tienen esta clase de familias. Pero nada diferente hace entonces al joven que también se cría o se levanta en una familia del estrato 6, para que se llegue ese joven después, que es el profesional del mañana y que se vincula a una institución, termine entonces haciendo toda esa clase de conductas de tipo antisocial. La cuestión es de reflexionar sobre la problemática social desde la conformación de la misma familia. Algo estará pasando allí, algo está sucediendo en nuestras familias, porque
estamos teniendo entonces esta clase de problemática. Es decir, puede ser que se hagan diferentes clases de consultas que personas autorizadas para ello, sociólogos, antropólogos, psiquiatras, grupos interdisciplinarios, para que miremos detenidamente cuál es el problema que tiene la familia colombiana, cuál es su idiosincrasia, cómo nos está respondiendo el Estado, dígase en esa pirámide, Estado, familia, y cómo entonces, qué clase de jóvenes estamos educando para que no sea entonces el delincuente del mañana. Pienso yo que, pues, sin salirme ya de mi Colombia, que es una Colombia hermosa, con toda clase de problemas, tenemos que enfocarnos es acá, resolver nuestros problemas acá, y entonces examinar muy a fondo también las instituciones educativas, las escuelas, los colegios y las universidades. ¿Qué es lo que se está enseñando? ¿Y qué clase de joven estamos educando? ¿Qué clase de profesional está saliendo? Y entonces eso es quizás donde tenemos que fijar la atención para que entonces se reduzcan esos niveles altísimos de delincuencia que tenemos. Queremos un país mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos. Entonces, la invitación es para que usted ponga un grano de arena, querido amigo, allá, desde su hogar. Difunda este pensamiento para que hagamos academia. No nos limitemos simplemente a sorprendernos por lo que está sucediendo y a criticar lo que está pasando, sino que tratemos de construir un mejor país. Bien, pienso que esta reflexión que hago les quería complementar entonces el trabajo haciendo alusión a este sociólogo Zygmunt Bauman, también pues al criminólogo noruego, pues nos pueden dar luces y permitirnos entonces que tracemos unas directrices a fin de que resolvamos en conjunto esta problemática social que se está presentando actualmente. Bueno, mis queridos amigos, nos vemos entonces en otra oportunidad. Recuerden, este es un espacio de libre pensamiento y lo hago no solamente como abogado penalista, sino también con una reflexión desde la criminología, un llamado a mis amigos, a mis colegas y a todos los que puedan ver este taller o esta video o esta conferencia, que lo único que trato es de dejarles una inquietud ante una problemática social que tenemos y a la cual debemos enfocar todos los esfuerzos para que cambien las cosas para bien. ¿Ok? Dale link si te gusta.